va a ser hasta que ustedes tengan ya sus códigos todo. Va a ser en esta semana o la siguiente seguramente, y luego vamos a trabajar con Classroom, que acepta más de 100 alumnos. Entonces, por el momento estamos acá hasta 100 personas simplemente. Bien, entonces se debe observar esto, ¿no? ¿Me confirman? ¿Ya se ve? Sí, ingeniero, se observa. Sí, Ingeniero. sí, ya se ve. Bien, lo que les decía entonces, el máximo de una función es el valor más grande o el valor mayor que hay en cierto dominio. El dominio está referido a los valores que toma la variable x, ¿no? Entonces acá tenemos un gráfico, por ejemplo, una parábola. Entonces acá va a existir un máximo, ¿no? Un máximo absoluto se le llama. Porque si nosotros tenemos una función de este tipo, acá los valores van a ir bajando y a este otro lado también va a ir bajando, ¿no? Entonces acá, en todo el dominio sería válido, ¿no? Este máximo. Acá hay un máximo que en este caso vale 3, ¿no? Para x0 el máximo es 3. Entonces fíjense la curva, el valor máximo está en el punto 0,3. Ahora el mínimo es el valor más pequeño también en todo el dominio. Entonces acá tenemos el ejemplo, esta es una parábola también, ¿no? Pero que está invertida. Fíjense, acá tiene un valor mínimo, ¿no? Podemos empezar por este lado, vamos bajando, bajando, hasta llegar a un mínimo, luego va aumentando, ¿no? Entonces este es un mínimo. Como ven, hay funciones que tienen un máximo o tienen un mínimo. Pero también podría haber funciones que tengan un máximo y un mínimo. Entonces sería un valor grande y un valor pequeño, ¿no? En cierto dominio también, ¿no? Y ahí está el ejemplo. Fíjense, una función, acá va aumentando, pasa de 0, luego va disminuyendo, ¿no? Disminuye, disminuye, llega a este valor que es el mínimo y luego va aumentando. Entonces, esta función, fíjense, tiene un máximo que está con color rojo y tiene también un mínimo que está con color rojo también, ¿no? Entonces, las funciones pueden tener un mínimo, un máximo, o pueden tener mínimo o máximo. Algunas pueden tener dos mínimos, dos máximos. Depende, eso ya son para polinomios, ¿no? Para exponenciales, etc. Bien, pero lo que nos interesa es esto, ¿no? Saber cómo son los máximos y cómo son los mínimos. Y lo que les indiqué en la clase pasada, ¿no? ¿Cómo hallar máximos y mínimos? Para hallar máximos y mínimos, ¿qué hay que hacer? La función de la cual queremos hallar su máximo o mínimo tiene que ser derivada, ¿no? Y ese resultado de la derivación se tiene que igualar a 0. Y a partir de esa igualación a 0 se debe despejar el valor de x. Una vez que tenemos el valor de x, reemplazamos en la función inicial y vamos a tener el valor máximo o mínimo de la función f de x. Entonces, esos son los pasos, ¿no? Derivar, igualar a 0, despejar x, ese x reemplazar en la función inicial y si hay el valor máximo o mínimo. Entonces, acá tenemos ejemplos, ¿no? Dice, hallar el máximo o mínimo de la función. Fíjense, si alguien se da cuenta, es una parábola, ¿no? Porque está x al cuadrado. Entonces, graficamos la función es de este tipo, ¿no? Entonces, tiene un mínimo en este punto, ¿no? Entonces, ¿qué valores tendrá ese punto? Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos esta función, ¿no? Derivada de y con respecto de x. Acá sería 2 por 2, 4, 4 por x daría, ¿no? Menos, acá sería 2 simplemente, ¿no? Entonces, acá está la derivada. Derivada de y con respecto de x igual 4x menos 2. Ese es el primer paso, hay que derivar, ¿no? Siguiente paso, esto que se ha derivado hay que igualar a 0. Entonces, 4x menos 2 va a ser igual a 0. Entonces, de ahí despejamos x, ¿no? Ese 2 va a pasar al otro miembro y 4 va a pasar a dividir. X nos va a dar un medio, ¿no? Sería 0,5. Entonces, si nos fijamos en el gráfico, esta coordenada en el eje X está aproximadamente en 0,5, ¿no? Una vez que se ha encontrado ese valor de X, se reemplaza en la función inicial, en esta de acá, ¿no? En vez de X se coloca un medio y también en esta parte. Entonces ahí está, y de un medio es 2 por un medio al cuadrado menos 2 por un medio más 1. Haciendo operaciones, el valor de y nos da un medio también, ¿no? Entonces, este puntito rojo tiene coordenadas un medio en el eje X y un medio en el eje Y, ¿no? Hasta que es 5, fíjense, ¿no?
Vamos disminuyendo 4, 3, 2, 1 y esto está en 0,5. Entonces, en este caso sería un mínimo. Otro ejemplo, otra función. Fíjense, acá depende de este signo acá, ¿no? Donde está el término que tiene x al cuadrado. Si ese término que tiene x al cuadrado es positivo, se nos va a presentar como este caso, ¿no? La parábola, así va a existir un mínimo. Pero si acá delante del término que tiene x cuadrado hay un signo menos, eso significa que la gráfica va a ser de este tipo, ¿no? Y vamos a tener un máximo en este caso, ¿no? Vamos a bajar un poco el máximo, ahí. Bien, otra vez derivamos esta función, ¿no? Sería 2 por menos 2, menos 4x más 8, ¿no? Aquí está derivado, menos 4x más 8. Se iguala a 0, 4x pasaría al otro miembro y luego 4 pasa a dividir, 8 entre 4 daría 2, ¿no? Reemplazamos en la fórmula original y de 2 y nos sale y de 2 igual 3, ¿no? Entonces el punto es 2, 3, fíjense acá, 2 y 3 en el eje Y, ¿no? Aunque no se puede observar bien en el eje Y aproximadamente, ¿no? Es 3. Bien, esos serían ejemplos de mínimo y máximo. Ahora acá tenemos una función que es un polinomio elevado al cubo. Y estamos tomando un ejemplo de cinemática, ¿no? X en función del tiempo. Nos piden hallar el máximo y mínimo de esta función. Entonces, fíjense, hacemos el gráfico y vemos que acá hay un máximo y acá hay un mínimo. Hay que calcular, ¿no? El máximo está en 0 y algo más, ¿no? El mínimo está en 3 y hacia abajo, ¿no? De menos 10 más abajo, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? Derivamos esta función, ¿no? 3 por t al cuadrado menos 9t. Ahí está la derivada, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Igualamos a 0 eso, ¿no? Pero acá podemos factorizar 3t, ¿no? Nos va a quedar 3t por t menos 3. Entonces, como es una ecuación cuadrática, tiene dos soluciones, ¿no? Cuando t nos va a dar 0 y t menos 3 igualamos a 0, despejamos, t igual 3 nos da, ¿no? Entonces, acá hay dos soluciones. Entonces, hallamos x de 0, reemplazamos 0 en la función inicial y nos da 1. Reemplazamos 3 en la función inicial y nos da 11,5. Entonces, acá fíjense, ¿no? Acá es 1. Entonces, acá cuando x es 0, y vale 1, es el valor máximo. Para el valor mínimo, cuando x es 3, ¿no? ¿Cuánto vale y? Vale 11,5, ¿no? Negativo es acá, ¿no? Acá falta el signo, ¿eh? Aquí es menos 11,5, ¿no? Está debajo de menos 10, menos 11,5. Bien, entonces eso era para aclararles sobre los máximos y mínimos. No hay que hacerse mucho problema, ¿eh? Entonces simplemente hay que derivar, igualar a 0, despejar y luego reemplazar en la función original, ¿no? Bien, entonces esto también les voy a volver a pasar. Lo que les pasé en la clase pasada no contemplaba esta parte, ¿no? Bien, entonces con esto hemos aclarado sobre las derivadas. Ahora vamos a hablar de cinemática. Vamos a entrar a cinemática y vamos a aplicar las derivadas. Posteriormente vamos a aplicar las integrales. Bien, ahora sí empezamos el primer capítulo que está relacionado con cinemática. Entonces muchos ya conocen esto, pero estoy aclarando acá, ¿no? Estoy volviendo a definir o explicarles qué estudia la cinemática, ¿no? Fíjense, cinemática es una rama de la física que se ocupa de ¿qué? De estudiar y describir el movimiento de los cuerpos. O sea, hay que estudiar y describir el movimiento de los cuerpos. Pero no tomamos en cuenta quién produce el movimiento.
es decir, que no consideramos fuerzas inicialmente. Simplemente vamos a medir posición, velocidad y aceleración, ¿no? Y en base a eso vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos. Eso es una simplificación simplemente, ¿no? Pero vamos a aclarar eso posteriormente. Entonces, no se olviden, la cinemática se ocupa de estudiar y describir el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta quién produce el movimiento. Ahora, la palabrita que decía ahí, describir, ¿qué significa describir? Dice, estudia y describe, ¿no?, el movimiento de los cuerpos, la cinemática. Entonces, describir es crear un lenguaje de conceptos. Es decir, que nosotros tenemos que conocer con qué vamos a adentrarnos en esta parte de la cinemática, cómo vamos a describir. Lo vamos a hacer a través de conceptos. Ya hemos hablado de conceptos, ¿no?, en una primera clase. Conceptos como posición, velocidad, aceleración y otras palabras más, ¿no? Luego vamos a utilizar también principios y leyes, pero inicialmente decimos describir significa utilizar un lenguaje, ¿no?, que está en base a posición, velocidad, aceleración, que tiene su simbología, son magnitudes vectoriales, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en claro eso, ¿no? Y de paso vamos a tener una estructura matemática, ¿no?, para poder modelar el movimiento de un cuerpo. O sea, tenemos que utilizar matemáticas, significa eso, ¿no? Vamos a utilizar vectores, vamos a utilizar álgebra, etcétera, ¿no? Entonces, no se olviden, describir es crear un lenguaje de conceptos, ¿no?, con una estructura matemática, ¿no? Y en base a eso vamos a poder describir o vamos a modelar el movimiento de un cuerpo. Hacemos una primera simplificación y eso justamente está relacionado con la partícula, ¿no? Entonces, en mecánica clásica, los cuerpos pueden ser considerados como un punto material o una partícula. Ustedes con un lápiz pueden hacer un punto, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo, ¿no? Cualquier cuerpo macroscópico, un auto, una persona, una bicicleta, un avión, se puede representar por un puntito o una partícula, se dice, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen acá? Que la partícula es una idealización de los cuerpos que existen en el universo, ¿no? En el mismo sentido que lo es el concepto de punto geométrico. Entonces, hay que relacionar esto de punto o partícula a un punto geométrico, ¿no? Como les dije, ustedes toman su lápiz, hacen un puntito, ahí ya tienen una partícula, ¿no? Eso, pero va a representar a un cuerpo. Entonces, fíjense qué más les dice, se entiende por punto material, ¿no?, o partícula a un cuerpo de dimensiones tan pequeñas, o sea, ese puntito es un cuerpo de dimensiones muy pequeñas que puede considerarse puntiforme, dice, ¿no? Es producto de haber hecho un puntito con algún objeto, un bolígrafo, un lápiz, un marcador, etc., ¿no? Luego dice, habiendo hecho eso, su posición en el espacio quedará determinado al fijar las coordenadas del punto geométrico. O sea, eso nos facilita, ¿no? Cuando consideramos el punto, vamos a tener que dar las coordenadas de ese punto o de esa partícula. Fíjense que esa partícula está representando un automóvil, por ejemplo, ¿no? Cuando uno no hace la simplificación y quiere considerar el movimiento de un automóvil, la primera pregunta que uno se hace es ¿qué parte del automóvil voy a tomar en cuenta? La parte delantera, el medio, el volante, la parte trasera, una puerta, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se nos presenta un problema, pero la primera simplificación que hacemos es a ese cuerpo, que es amplio, grande, lo representamos con una partícula simplemente. Y basta que encontremos las coordenadas de esa partícula. Eso significa que también estamos hallando las coordenadas de ese cuerpo que es macroscópico, ¿no?, o grande, lo podemos observar. Entonces, no se olviden de la simplificación, ¿no? A cualquier cuerpo no nos interesa qué ocurre dentro de él, ¿no? Lo consideramos como si fuese una partícula. Ahora, acá, por ejemplo, ¿no?, nos están dando esto quiere decir que se representa por un punto, fíjense. Acá tenemos un punto hecho en la computadora, ¿no? Luego dice, naturalmente la posibilidad de despreciar las dimensiones de un cuerpo, ¿no?, o su estructura interna
depende de las condiciones específicas del problema considerado. O sea, no siempre a todos los cuerpos los vamos a tratar como partículas. Tenemos que utilizar otra simplificación, otro modelo, podríamos decir, ¿no? Así, por ejemplo, dice, ¿no? Se puede considerar al planeta Tierra como un punto material. Dice, solamente cuando estamos interesados en su movimiento alrededor del Sol. O sea, cuando la Tierra se mueve alrededor del Sol, podemos considerar a la Tierra como si fuese un punto, ¿no? Utilizamos el movimiento de una partícula. Pero ahora, cuando estamos interesados en el movimiento de rotación de la Tierra alrededor de su propio eje, ahí ya tenemos que utilizar el modelo del sólido rígido, ¿no? Y ya no tenemos que considerar una partícula. O sea, depende, ¿no? Por eso dice acá, estará en relación con las condiciones específicas del problema. Entonces, una primera parte es considerar a los cuerpos como partículas, ¿no? Luego se considera su tamaño, su forma, en ese caso se habla del sólido rígido, ¿no? Y luego se habla de otros tipos de movimientos también, ¿no? En el automóvil hay movimiento de vibración, de rotación, ¿no? Pero todo eso no lo estamos tomando en cuenta, ¿no? Bien, entonces no nos interesa la estructura interna de un cuerpo, ni las dimensiones, qué es lo que está ocurriendo dentro de él, simplemente lo representamos por una partícula, ¿no? Es una primera simplificación. En algunos libros nos indican que ese es el modelo de partícula, ¿no? Bien, sigamos. Ahora, lo que nos decían, ¿no? De la cinemática, ¿qué estudia o de qué se ocupa la cinemática? De describir y estudiar el movimiento de una partícula, ¿no? Sin considerar las fuerzas que producen dicho movimiento. Entonces, para poder describir y estudiar el movimiento de una partícula, ahora ya estamos con partícula, ¿no? Cualquier cuerpo consideramos partícula. Tenemos que saber estos conceptos: sistema de referencia, tiempo, posición. Pero aquí hago una aclaración, ¿no? En esta parte de física, para describir y estudiar el movimiento de una partícula, vamos a utilizar conceptos, vamos a utilizar principios, vamos a utilizar leyes. Pero también aparece algo más, ¿no? Que tal vez no les han mencionado nunca o alguna vez, ¿no? También nos van a aparecer palabras que es útil para describir y estudiar el movimiento de una partícula. Hay palabras, pero que no tienen significado, ¿no? No hay un concepto de la palabra. Simplemente se dice algo acerca de esa palabra. Y fíjense, acá nos dicen, para describir y estudiar el movimiento de una partícula es necesario conocer los siguientes conceptos. Entonces acá hay concepto de sistema de referencia, hay concepto de posición, pero no hay concepto de tiempo, ¿eh? Pues estoy aclarando eso. De la masa, por ejemplo, ¿no? Cuando se les pregunta cuál es el concepto de masa o qué se entiende por masa, uno dice cantidad de materia que ocupa un lugar en el espacio. Ese es el concepto de masa, ¿no? Pero ahora, cuando nos hablan del tiempo, ¿qué podemos decir del tiempo? Por más que uno se ponga a pensar demasiado, no va a poder llegar a ningún tipo de concepto. Simplemente se llega al final de que el tiempo pasa o transcurre, puede decir uno. Entonces, no se olviden, en física vamos a tener conceptos, principios, leyes y palabras que no tienen significado, de las cuales simplemente se dice algo, ¿no? Entonces, el tiempo es una de ellas, ¿no? Entonces, ahora veamos estas tres palabras, ¿no? Sistema de referencia, que son tres palabras, tiempo y posición, ¿no? Un sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? ¿Cuál es el concepto de sistema de referencia? Simplemente es un sistema de ejes coordenados que nos sirve ¿para qué? Para ubicar a las partículas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de un sistema de referencia o de un sistema de ejes coordenados? El objetivo es ubicar a las partículas, ¿no? Considerando el eje X, considerando el eje Y. Entonces, con este sistema de ejes coordenados vamos a ubicar a la partícula, ¿no? Pero acá además dice sistema de referencia inercial, ¿no? Entonces vamos a aclarar eso, pero ya sabemos que un sistema de referencia simplemente es un sistema de ejes coordenados, ¿no?
Ahora aclaramos eso de sistema de referencia inercial. Entonces, un sistema de referencia inercial es un sistema de ejes coordenados que está en reposo o se mueve a velocidad constante. Entonces, fíjense, ese sistema de ejes coordenados que representa el sistema de referencia puede estar en reposo o podría estar moviéndose a velocidad constante. En ese caso se dice que ese sistema de referencia es inercial, ¿no? Ahora, cuando tenemos ese sistema de referencia y vamos a medir, ¿qué significa eso? Que el observador se ubica en el origen va a medir la posición de una partícula, la velocidad, la aceleración, etcétera, ¿no? Entonces, este sistema se utiliza para ubicar a las partículas, ¿no? Este sistema de referencia inicial nos permite ubicar a las partículas, ¿no? Es decir, vamos a hallar su posición, pero posteriormente vamos a hablar de posición. Entonces, ya está aclarado que es un sistema de referencia y que es un sistema de referencia inercial. En general, vamos a utilizar el que está en reposo, ¿no? En la parte de sistemas inerciales también vamos a ver, o sistemas no inerciales, vamos a hablar de sistemas que están en movimiento, que también pueden ser útiles. Bien, entonces espero que esté claro un sistema de referencia inercial. Tiempo. Entonces acá les está aclarando, ¿no? Esta palabra no tiene concepto, dice, ¿no? Simplemente se dice que transcurre o pasa. Además, el tiempo es una magnitud escalar, fíjense qué dice acá, que mide la duración o separación de acontecimientos o sucesos en otro instante, ¿no? Eso es un acontecimiento, ¿no? Con el tiempo podemos saber cuánto va a durar un acontecimiento o un suceso, ¿no? ¿Qué separación va a haber entre sucesos? Simplemente podemos decir eso, ¿no? Y además acá nos dicen el tiempo permite ordenar los sucesos o acontecimientos en secuencias, estableciéndose un pasado, un presente y un futuro, ¿no? Ustedes han debido escuchar últimamente en noticias, están pensando que como en las películas, ¿no? Uno puede volver al pasado, ¿no? Eso es casi imposible, diría yo, ¿no? Es imposible, porque para eso hay que viajar a velocidades muy grandes, ¿no? A velocidades de la luz, y todavía no está probado si uno va a llegar a esa velocidad, ¿no? Y cuando uno alcanza esas velocidades, uno se convierte en radiación electromagnética, es decir, el cuerpo desaparecería, ¿no? Entonces es imposible que se dé eso, ¿no? De querer ir al pasado o querer ir al futuro. Bien, está aclarado entonces lo que se dice acerca del tiempo. Ahora, la posición de una partícula. Entonces, la posición de una partícula es la ubicación que tiene en un sistema de ejes coordenados, ¿no? Pues podría ser en una dimensión, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Y la posición, además, es un vector. Ojo, no son coordenadas de un punto, ¿no? Eso es otra cosa. Hay que diferenciar las coordenadas de un punto del vector posición. Entonces, este vector posición, fíjense, ya estoy diciendo vector, es una magnitud vectorial, ¿no? Nos da la posición de la partícula, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el eje X, ¿no? Tenemos X que está en metros, tenemos una escala. Y acá tenemos un vector, ¿no? Que empieza en el origen y llega hasta este punto que equivale a 12 metros, ¿no? Entonces, quiere decir que alguna persona ha debido empezar a caminar desde el origen, ha llegado a este punto, ¿no? La pregunta sería, ¿cuál es su posición? Entonces, como tenemos una escala, decimos la posición de una partícula es 12 metros, ¿no? Pero multiplicado por el vector unitario y, porque estamos en el eje X. Entonces aquí está el vector que está con color azul, ¿no? El vector R es 12 metros por el vector unitario I. Pero como estamos en una dimensión, tenemos que hacer una simplificación también, ¿no? No podemos estar anotando todo el tiempo el vector unitario I y la basita que hay acá, ¿no? Pero ya sabemos que estamos trabajando con vectores, o la posición ya sabemos que es un vector. Entonces hacemos una simplificación, ¿no? Este vector solamente tiene componente en el eje X.
Entonces, por eso simplemente anotamos X, ya sabemos que estamos en el eje X, igual 12 metros. Pero hay que recordar siempre que eso es parte de un vector, ¿no? En realidad estamos anotando el módulo de este vector, ¿no? De este vector posición R. Bien, sigamos. Ahora, en dos dimensiones. Fíjense, un eje X y un eje Y. Bueno, aquí esto se ha movido, vamos a volver a acomodarlo. Pues acá tenemos una partícula, estamos en el plano, tenemos que ubicar con una coordenada en el eje X, con una coordenada en el eje Y. Pero no voy a anotar las coordenadas, sino que lo voy a anotar así, de este modo. Vector R va a ser 4 en el eje X, 4Y, y 3 en el eje Y, 3J. Entonces podríamos dar unidades, acá podría ser metros, acá también podría ser metros, acá tendríamos que aumentar 4 metros, 3 metros, ¿no? En general estamos diciendo acá, ¿no? 4, cualquier unidad, 3, cualquier unidad. No siempre ambas componentes van a tener las mismas unidades, ¿no? Ejemplo, cuando hablemos acá de posición y de tiempo, acá vamos a tener metros y acá vamos a tener segundos, ¿no? Vamos a ver que las unidades son diferentes en cada eje. Bien, pero recalco, ¿no? La posición de una partícula en dos dimensiones. Ahora, si estuviésemos en el espacio, entonces acá tengo un vector R que tiene componente en el eje X, tiene componente en el eje Y y tiene componente en el eje Z. Y acá nos están dando valores, ¿no? 2 acá, 4 y 3. ¿Cómo anotamos este vector posición? 2i más 4j más 3k. Entonces, de esta manera se puede hallar la posición de una partícula en el espacio, ¿no? Tienen que haber tres componentes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Pero nosotros vamos a trabajar en dos dimensiones, ¿no? No vamos a trabajar en tres dimensiones, simplemente es para mencionarles. Bien, entonces ya sabemos que el sistema de referencia, ya sabemos qué es la posición de una partícula y ya sabemos que del tiempo simplemente se dice que transcurre o pasa, ¿no? Tenemos que luego hablar de cuándo un cuerpo está en movimiento. Pero previo a eso, una partícula puede tener dos estados, ¿ya? Es decir, que la partícula puede estar cambiando de posición o está en movimiento, decimos, ¿no? O también podría estar en reposo. Un estado de movimiento y un estado de reposo. No hay más, ¿no? Son los dos únicos estados en los cuales puede estar una partícula. Entonces, ahora vayamos al estado de movimiento, ¿no? Ya más claro, más específico. Decimos, una partícula está en movimiento cuando su posición cambia al transcurrir el tiempo con respecto a un sistema de referencia. Fíjense que debo tomar en cuenta el sistema de referencia, el tiempo y la posición para poder definir el movimiento de una partícula. Entonces, no se olviden, no es necesario que ustedes aprendan de memoria esto, sino en sus propias palabras. Pueden decir, una partícula está en movimiento cuando consideramos un sistema de referencia y al pasar el tiempo, la posición del cuerpo cambia. En las palabras que uno crea puede expresar ese estado de movimiento. Lo mismo para el estado de reposo, ¿no? Una partícula está en reposo cuando su posición no cambia al transcurrir el tiempo, con respecto a un sistema de referencia. Entonces, uno tiene que ser específico, ¿no? O sea, tiene que tomar en cuenta los conceptos y la palabra de la cual se dice algo, ¿no? Alguna vez yo he preguntado así en clases presenciales a una persona. Le dije, ¿cuándo un cuerpo está en movimiento? Y la persona me respondió, cuando se mueve, ¿no? Entonces, ya no se debe responder de ese modo, ¿no? Ya no decir cuando se mueve, sino decir específicamente, ¿no? Tomamos en cuenta un sistema de referencia, hallamos la posición de la partícula y nos damos cuenta de que cambia cuando está pasando el tiempo. O la posición no cambia al transcurrir el tiempo y el cuerpo está en reposo, ¿no? Uno en sus propias palabras debe poder aprender estos dos estados, ¿no?
Bien. Ahora también tenemos algunas definiciones útiles. A veces confunden, ¿no? Por ejemplo, trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Es la figura geométrica que se forma al unir los puntos por donde pasa una partícula. Por ejemplo, si yo empiezo a caminar por la habitación en la que me encuentro, voy en línea recta, ¿no? Si yo voy uniendo todos los puntos por donde he pasado, justo voy a tener una línea recta, ¿no? Ahora, si yo lanzo una pelota, por ejemplo, al aire, la pelota está en movimiento y si unimos los puntos por donde ha pasado la pelota, vamos a ver que la trayectoria que se obtiene es una partícula. Entonces, ¿qué es la trayectoria? Es una figura geométrica. Puede ser una recta, puede ser un círculo, una parábola, una elipse, una hipérbola o una curva cualquiera, ¿no? Pero es una figura geométrica. Eso nos indica esto de trayectoria, ¿no? Ahora, distancia o recorrido no es lo mismo que trayectoria. ¿Qué es la distancia o recorrido? Es la longitud de un pedazo de la trayectoria que nosotros vamos a tomar en cuenta. Entonces, fíjense, tenemos una trayectoria, queremos saber en un tiempo de 2 segundos, por ejemplo, qué distancia ha recorrido un cuerpo. ¿Qué hacemos? Medimos la longitud de un pedazo de trayectoria en esos 2 segundos, ¿no? Entonces, no se olviden, ¿no? La trayectoria no es un vector, no es una magnitud escalar, ¿no? Es una figura geométrica, no hay que olvidarse. En cambio, distancia o recorrido es la longitud de un pedazo de trayectoria. Longitud, dice, ¿no? Y desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Es la diferencia entre dos vectores, posición final y posición inicial. Es otra cosa eso, ¿no? Tenemos un vector posición final, nos dan la posición final de una partícula, a eso le restamos la posición inicial de la partícula y la diferencia nos da el desplazamiento. Fíjense, el desplazamiento es un vector, ¿no? Y resulta de hacer la diferencia entre dos vectores. Entonces, ahora, ¿qué estamos aclarando, no? En 2 dimensiones es más fácil aclarar esto. Fíjense, lo que está con color azul es una trayectoria curvilínea, ¿no? Cualquier curva. Entonces, ahora en esa curva tomamos en cuenta al tiempo t sub 0 la posición de la partícula, ¿no? Simbolizamos con r sub 0 su posición. La partícula sigue su trayectoria y cuando esté en este punto, al tiempo t, ubicamos su posición, ¿no? R. Fíjense siempre con respecto del origen, ¿no? Por eso decimos el observador se ubica en el origen. Bien, entonces ahora, ¿qué tipo de trayectoria tiene esta? Es una trayectoria curvilínea, ¿no? ¿Cuál es la distancia que ha recorrido entre t sub 0 y t? Habría que medir esta longitud, ¿no? De esta curva, para saber la distancia que ha recorrido. ¿Y cuál sería el desplazamiento? Fíjense, el desplazamiento es este vector, ¿no? Que resulta de hacer la diferencia entre r menos r sub 0. Entonces aquí se nota que desplazamiento es diferente de distancia recorrida y es diferente de trayectoria, ¿no? No es lo mismo. Entonces está aclarado, no se olviden, hay diferencia entre trayectoria, distancia y desplazamiento. Ahora, ¿cuándo uno se confunde? Cuando está en una trayectoria rectilínea. La distancia que recorre el cuerpo es igual al módulo del desplazamiento, pero fíjense, estoy diciendo el módulo, ¿no? Porque si acá yo saco el módulo del desplazamiento, eso no va a ser igual a la distancia que ha recorrido. La distancia que ha recorrido acá, en valor, va a ser mayor que el módulo del vector desplazamiento. Bien, entonces ahora, ¿qué tipos de movimientos vamos a tener? Vamos a trabajar en el plano, les dije, ¿no? Aunque se puede considerar el espacio, pero en general es en el plano, ¿no? Vamos a hablar de movimientos rectilíneo, parabólico, circular, oscilatorio, elíptico y curvilíneo. Cuando hablamos de movimientos rectilíneo, estamos queriendo decir que la partícula se mueve a lo largo de una recta. Si es parabólico, la partícula se mueve a lo largo de una parábola. Si es movimiento circular, la partícula está describiendo una trayectoria circular. Ahora, si el movimiento es oscilatorio, ahí
uno tiene dudas, ¿no? El movimiento de la partícula podría ser en una línea recta, o también podría ser un círculo. Ustedes conocen el péndulo, ¿no? Suben el péndulo, lo sueltan y va a oscilar en una trayectoria circular, ¿no? Eso es un movimiento oscilatorio. O si atamos un resorte a un cuerpo y a una pared, jalamos el cuerpo, con el resorte se va a empezar a mover en línea recta, ¿no? Entonces el movimiento oscila y también en un círculo, ¿no? Recta o círculo, decimos, ¿no? Bien. Ahora, el cuerpo también podría moverse en una trayectoria elíptica, ¿no? Eso significa que la trayectoria está relacionada con una elipse. O podría ser un movimiento cualquiera, ¿no? Que no es ninguno de estos que tenemos acá, ¿no? Es una combinación de todos estos, podría ser, ¿no? A eso le llamamos un movimiento curvilíneo y tenemos una curva cualquiera. Bien, entonces ahora nos vamos a dedicar a estudiar el movimiento rectilíneo, una partícula que se mueve en línea recta. Bueno, acá simplemente les estoy recordando, ustedes ya han visto todo esto en el pre, pero estamos recordando, ¿no? Estoy aclarando algunas cosas también. Entonces acá tenemos el movimiento rectilíneo de una partícula moviéndose hacia la derecha, ¿eh? Entonces tenemos el eje X, acá tenemos el origen, ¿no? Esta flechita con color medio amarillo nos está indicando hacia dónde se mueve el cuerpo, ¿no? Entonces fíjense, el cuerpo seguramente parte del origen, en cierto instante va a estar a 3 metros. Ubicamos al cuerpo con este vector R sub 0. Pasa el tiempo, el cuerpo sigue avanzando y luego se va a encontrar a 8 metros, ¿no? Entonces, ubicamos a la partícula cuando está a 8 metros con el vector R, que siempre empieza en el origen, hasta este punto, ¿no? Entonces, el vector R, ojo, tiene su punto inicial en el origen, su punto final en 8. Mientras que el vector posición inicial tiene su punto inicial en el origen, su punto final en 3. Si hacemos la diferencia de esos dos vectores, nos va a dar este vector, ¿no? Delta R. En el eje X estamos en metros. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar estos vectores posición. R sub 0, ¿cuánto valdría? 3 metros por el vector unitario I. El vector posición final sería 8 metros por el vector unitario I. Hacemos la diferencia de estos dos vectores, fíjense, delta R, 8 metros I menos 3 metros I, y eso nos da 5 metros I. Este es el desplazamiento, ¿no? Bien, pero ahora nos preguntamos, entre este punto 3 y este punto 8, ¿qué distancia ha recorrido el cuerpo? Hacemos 8 menos 3, 5, ha recorrido 5 metros, ¿no? Pero fíjense, si yo hallo el módulo de este desplazamiento, justo voy a tener 5 metros, ¿no? Pero esos son nuestros datos aquí en la figura, ¿no? Son los vectores y ahí está el vector desplazamiento. Ahora, los resultados. ¿Qué distancia ha recorrido el cuerpo en ese intervalo de tiempo de t sub 0 a t? Ha recorrido 5 metros. Acá se vuelve a notar el desplazamiento. Delta R, 5 metros por I. Ahora, hallamos el módulo del desplazamiento. ¿Cuál va a ser su módulo? 5 metros, simplemente, ¿no? Entonces, por eso uno se confunde en el movimiento rectilíneo, ¿no? La distancia recorrida es igual al módulo del desplazamiento, ¿no? Ya estoy especificando. La distancia no es igual al desplazamiento, ¿no? Hay que especificar bien, ¿no? Decir más bien que la distancia recorrida es igual al módulo del desplazamiento. Entonces, ahora, como estamos en el movimiento unidimensional y en este caso en el eje X, entonces cualquier vector posición para ubicar a la partícula se va a anotar de esta manera, ¿no? X por Y más 0 por J. Entonces no podemos estar anotando todo el tiempo 0J y aquí Y. Y hace rato dijimos simplificamos, ¿no? Reemplazamos por X simplemente, ¿no? Entonces anotamos en vez de vector posición R simplemente posición X. Ya sabemos que es parte de un vector.
Ahora, además, esa posición va a depender del tiempo, ¿no? Entonces, por eso anotamos x de t. Entonces, la posición de una partícula, a partir de ahora, la vamos a dar así, con una función x que depende del tiempo. Ejemplo, podemos tener esta función. X de t es 2t más 0,4t cuadrado. O podría ser esta otra, ¿no? X de t es 2 por el seno de 2t. Lo importante es que acá tengamos una función x que depende del tiempo. Bien, estamos en una dimensión, ¿no? Por eso utilizamos la variable x simplemente. Ahora, para el desplazamiento ya no vamos a utilizar el vector delta r, sino ya simplificamos, anotamos delta x que depende del tiempo, va a ser la posición al tiempo t menos la posición al tiempo inicial. Para aclarar esto hacemos un ejemplo, ¿no? Nos dicen si la posición de una partícula está dada por x de t igual 2t más t cuadrado, donde t y x están en el sistema internacional, quiere decir que el tiempo está en segundos y x en metros, ¿no? Dice, hallar el desplazamiento de la partícula entre los tiempos t igual 1 segundo y t igual 3 segundos. O sea, entre 1 y 3 segundos nos están pidiendo el desplazamiento de la partícula. Entonces, tenemos la función. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El desplazamiento lo anotamos así, de esta manera. Entre 1 y 3, con una flechita, ¿no? Va a ser igual a la posición a los 3 segundos menos la posición al cabo de 1 segundo. ¿Y qué hacemos? Hallamos x de 1, ¿no? En nuestra función acá. Reemplazamos en vez de t, 1. Reemplazamos y x de 1 nos da 3 metros. Ahora en vez de 1 reemplazamos 3, ¿no? Acá, en vez de 1, 3. X de 3, eso nos da 14 metros. Ya tenemos la posición a los 3 segundos, ya al cabo de 1 segundo. Reemplazamos acá en el desplazamiento, ¿no? 14 metros menos 3 metros igual 11 metros. Pero fíjense, uno es acá donde confunde, ¿no? Uno pensaría que aquí estamos con escalares, ¿no? No es así, es parte de un vector. El vector en realidad, desplazamiento sería 11 metros por i, ¿no? Pero ya no estamos anotando el i, ¿no? Bien, sigamos. Ahí tenemos un ejemplo de desplazamiento. Ahora, en forma gráfica hacemos, ¿no? Acá tenemos nuestro eje X, nuestros valores, cada 2, 2. Entonces, X de 1, ¿no? ¿Cuánto valía? 3. Estamos aquí. Esto es 2, 4, en la mitad está 3. Esta es la posición para t, 1 segundo. Luego, para 3 segundos, la posición es esta, ¿no? 14. Y el desplazamiento va a ser la diferencia de x de 3 menos x de 1, ¿no? Gráficamente sería eso. Ahora ya nos vamos introduciendo en la velocidad promedio. Ojo, ya sabemos que estamos con vectores, estamos simplificando, ¿no? Mira, aquí esto está un poquito torcido. Bien. Entonces ahora acá nos indican una partícula que parte del origen en el instante t igual 0, 0 segundos, 0 horas, etc. Entonces aquí está el origen, ¿no? Parte la partícula, acá la flechita amarilla nos está indicando hacia dónde se mueve, a la derecha. Entonces parte al instante 0 del origen, se va moviendo y en cierto tiempo, que puede ser 2, 3 segundos, simplemente decimos t sub 0, ¿no? Su posición va a ser x sub 0. Sigue avanzando la partícula y para un tiempo t su posición va a ser x. Entonces fíjense la relación, ¿no? Para t sub 0 hay x sub 0. Para t está x, ¿no? Entonces en base a esto definimos la velocidad promedio. La velocidad promedio va a ser x menos x sub 0 en el numerador y en el denominador la diferencia de tiempos. Y este x menos x sub 0 se puede anotar como delta x, que es desplazamiento, ¿no? Y esta diferencia de tiempos como delta t. Entonces, fíjense, para la velocidad promedio nos interesan las posiciones de la partícula y los tiempos en los cuales están en esas posiciones. Fíjense, no nos está interesando cómo ha avanzado la partícula desde
un punto al otro, ¿no? Si ha sido a velocidad constante, con aceleración, no sabemos. Simplemente tenemos que aplicar esta fórmula. Debemos conocer las posiciones inicial y final y también los tiempos inicial y final. Inge, una pregunta. Pero también la velocidad promedio. Si hay alguna consulta, pueden preguntar. Inge, entonces la velocidad promedio también sería la velocidad media. Le llaman velocidad media también, o velocidad promedio. Pero ojo, lo importante es esto, ¿no? Depende de las posiciones inicial y final y los tiempos en los cuales están en esas posiciones. Entonces, velocidad promedio o velocidad media. Ojo, otra cosa es cuando ustedes tienen, por ejemplo, en los exámenes, 3 notas, ¿no? 3 parciales, digamos, sacan el promedio de eso, ¿no? Suman las 3 y dividen entre 3, ¿no? Ese es otro concepto, ¿no? De valor promedio. Igual acá, ¿no? Para velocidad promedio ya no es así, ¿no? Ya no sumamos 3 velocidades y dividimos entre 3. Acá ya es diferente, ¿no? La definición de velocidad promedio es esto, ¿no? En realidad uno conoce el promedio o el valor medio o la media como obteniendo la suma de ciertos valores dividiendo entre la cantidad de datos, ¿no? Pero acá no vale eso, ¿no? No es así. Fíjense la velocidad promedio, cómo se está definiendo. Entonces, acá también la velocidad promedio, como nos dan x en función del tiempo, acá podríamos anotar x de t menos x de t sub 0, ¿no? Entre t menos t sub 0. Bien, nos dan un ejemplo acá, ¿no? Dice, en la siguiente tabla se dan los tiempos y posiciones de una partícula que parte del origen. Hallar la velocidad promedio en el intervalo de 1 segundo a 9 segundos, ¿no? Entonces, t es mayor o igual que 1 segundo y t es menor o igual que 9 segundos, ¿no? Entonces, acá nos dan la tabla, ¿no? Son datos, ¿no? Alguien ha medido tiempos y posiciones de una partícula. No sabemos cómo ha avanzado la partícula, ¿no? No es uniforme por si acaso, ¿no? En 1 segundo ha avanzado 4, en 2 segundos ha avanzado 7, en otro ha avanzado 11. O en otras palabras, al cabo de 1 segundo está a 4 metros del origen. Al cabo de 2 segundos está a 7 metros del origen. Al cabo de 7 segundos está a 15 metros del origen. Bien, esos son los datos que nos dan y en base a eso nos están pidiendo hallar la velocidad promedio entre t igual 1 y t igual 9, ¿no? Entre 1 y 9. Entonces tenemos que trabajar con este tiempo 1 y su posición 4, ¿no? Entre este tiempo 9 y su posición 16. Fíjense, si graficamos esos datos, este va a ser el gráfico, ¿no? Pero nosotros hallamos la velocidad promedio, ¿no? Aquí está T1, ¿no? Y X4. T9 y X16. Entonces, cuando hallamos la velocidad promedio, en realidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos hallando la pendiente de esta recta. Fíjense, aquí hay una línea recta. Acá yo puedo construir un triángulo rectángulo, ¿no? Así, ahí, un triángulo rectángulo puedo construir. Saco la pendiente M, digo tangente de un ángulo, ¿qué va a ser? Delta X entre delta T, que es lo que tenemos acá, ¿no? Esto. En realidad la velocidad promedio es la pendiente, ¿no? Pero pendiente ¿de qué? De un gráfico, ¿no? En un gráfico X versus T. Fíjense, acá están los puntos, las posiciones con los tiempos para una partícula. Ojo, cuidado, piensen que la partícula se está moviendo así en esta trayectoria. No es así. Está moviéndose en línea recta. Esto simplemente quiere decir que para 1 segundo está a 4 metros del origen. Al cabo de 2 segundos está a 7 metros. Al cabo de 4 está a 11 metros y así sucesivamente. Bien, entonces tenemos que hallar la velocidad promedio. Ya tenemos los datos. Pero ¿qué dice acá, no? Dice, para hallar la velocidad promedio no interesa qué clase de movimiento tiene la partícula. Solo interesan las posiciones inicial y final con sus respectivos tiempos. Como se observa en la figura anterior, la velocidad promedio es la pendiente de la recta secante entre los puntos inicial y final.
A esta recta, que se construye tomando en cuenta dos puntos, se le llama recta secante. ¿Se acuerdan en la clase pasada cuando les hablé de la variación de y con respecto de x? Estoy ahora utilizando eso, ¿no? Bien, entonces para T1 de los datos, ¿no? X de 1 es 4 metros. Para T9, X de 9 es 16. Entonces, velocidad promedio decimos entre 1 y 9, que es X de 9 menos X de 1 entre 9 menos 1. X de 9, 16, X de 1 es 4. Hacemos operaciones y esto nos da 1,5 metros por segundo. Eso significaría que por cada segundo que pasa, el cuerpo avanza 1,5 metros. Y en forma uniforme, ¿no? En cada segundo, 1,5 metros. Pero la realidad no es así, ¿no? Acuérdense de lo que hablamos en la clase pasada, de lo que les dije, ¿no? Variación de y con respecto de x, ¿no? Incremento relativo de y con respecto de x. Significado de la velocidad promedio, lo que acabo de decirles. Como no se conoce la clase de movimiento que tiene la partícula, ¿no? Entre 1 segundo y 9 segundos, la velocidad promedio indica que la partícula, por cada segundo que pasa, avanza una distancia de 1,5 metros. Es decir, se mueve de manera uniforme o avanza a distancias iguales en tiempos iguales. Eso nos indica el resultado, ¿no? Pero la realidad no es así, ¿no? Pero ya ustedes ya saben el significado de velocidad promedio, ¿no? Bien, sigamos. También es útil utilizar la rapidez promedio. ¿Cómo se define la rapidez promedio? Ojo, ¿no? Es diferente de velocidad promedio. Su definición es esta, ¿no? Estoy utilizando el subíndice RAP de rapidez. Podría haber utilizado solo R. En algunos libros indistintamente utilizan B sub P, ¿no? Ya sea para la rapidez promedio o para la velocidad promedio. Y eso suele causar confusión también, ¿no? Pero yo aquí estoy utilizando diferentes símbolos. Entonces esto es rapidez, ¿no? ¿A qué va a ser igual? A D sobre T. Pero ahora se especifica que es D, es la longitud de la trayectoria total que ha recorrido el cuerpo, ¿no? Y T, ¿qué es? Es el tiempo empleado para recorrer esa distancia total D. Entonces acá hay que tener claro esto, ¿no? Esta es la distancia total que recorre en este tiempo T. Y acá nos dan un ejemplo. Por ejemplo, un punto A y un punto B, ¿no? Una partícula va de A a B, ¿no? Entonces, ¿qué distancia ha recorrido? Se le está llamando D a esa distancia, ¿no? ¿En qué tiempo ha recorrido esa distancia? En un tiempo T, ¿no? Entonces, la rapidez promedio, ahí ustedes tienen que dividir D entre T, ¿no? Si es que hay valores numéricos. Pero ahora podría ocurrir que les digan un cuerpo va de A a B y luego de B regresa a A. Les dicen, ¿cuál es la rapidez promedio? Entonces, ¿qué tienen que hacer? La distancia total, ¿no? De A hasta B ha recorrido una distancia D. Luego de B hasta A ha recorrido otra distancia D. En total ha recorrido una distancia 2 veces D en este caso, ¿no? Y obviamente hay que tomar en cuenta el tiempo de ida y el tiempo de vuelta, sumar los dos y colocar acá, ¿no? Entonces, no se olviden, la velocidad promedio está relacionado con posiciones, ¿no? Inicial y final. Mientras que la rapidez promedio está relacionada con ¿qué? Con la distancia total recorrida, ¿no? En cierto tiempo. Luego vamos a hacer ejemplos, ¿no? Ahora entramos a lo de velocidad instantánea. En la clase pasada, ¿se acuerdan ustedes? El incremento relativo de y con respecto de x, ¿no? A partir de eso hemos ido reduciendo el intervalo delta x, ¿no? Y decíamos cuando tiende a cero, ¿qué se tenía? La derivada, ¿no? Entonces acá es igual. En un gráfico x versus t podemos hallar valores promedios. O en otras palabras podríamos decir es el incremento relativo de x con respecto del tiempo. Entonces a partir de eso nosotros podemos llegar a la derivada de la posición con respecto del tiempo y esa derivada va a ser nuestra velocidad instantánea, ¿no?
Por eso nos dice acá, ¿no? Si se quiere conocer la velocidad en un solo instante del tiempo, o sea, en este instante, cuando yo quiero conocer la velocidad de un cuerpo, ¿qué debo hacer para eso? Debo hallar el límite de la velocidad promedio cuando delta t tiende a cero. La velocidad promedio es el incremento relativo de la posición con respecto del tiempo. Entonces, si yo hago delta t muy pequeñito, ¿qué es lo que voy a hallar? Voy a hallar la velocidad en un instante del tiempo. Entonces, como lo hice en el incremento relativo de una función, acá también lo voy a hacer. Nos dicen en la siguiente figura se considera sucesivamente intervalos de tiempos más cortos a partir de t sub 0. Para lo cual la velocidad promedio, que es una recta secante, se aproxima más a la pendiente de la tangente en el punto P. Velocidad instantánea en t sub 0. Lo que hice en la clase pasada con el incremento relativo. Fíjense, acá tengo tiempos y acá tengo posiciones, ¿no? Lo que está con color azul me está dando el gráfico de X versus T, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer, no? Voy a tomar en cuenta este punto P, ¿no? Y voy a tomar en cuenta este otro punto. Entonces, puedo conocer que para este tiempo T sub 0, ¿cuál es la posición de la partícula? Para este otro tiempo puedo conocer cuál es la posición de la partícula, puedo hallar la velocidad promedio, ¿no? Como lo hice anteriormente. Pero ahora yo quiero ir disminuyendo este intervalo de tiempo, ¿no? Que en nuestro caso sería el delta X, ¿no? Cuando tomamos una función f de X. Entonces, este delta T, 3 le he llamado, ahora voy a cambiar de punto, voy a tomar en cuenta este punto y este punto, ¿no? Y tengo otra recta. Pero delta t ya disminuye, es delta t2, ¿no? Puedo hallar la pendiente de esa recta también, ¿no? Tomo otro punto más cercano al punto P. ¿Qué estoy haciendo en realidad? El delta t lo estoy disminuyendo, lo estoy haciendo cada vez más pequeño, hasta que se haga aproximadamente 0. Al hacerse este delta t aproximadamente 0, ¿qué está ocurriendo con esta recta secante? Se va a confundir con la recta tangente en ese punto. Entonces, la velocidad instantánea es el límite de la relación, fíjense, es la variación del incremento de x con respecto de t cuando delta t tiende al valor 0. Es decir, hallamos el límite de delta x sobre delta t, que es la velocidad promedio, ¿no? Estamos hallando su límite, pero cuando delta t tiende a 0. Entonces, a ese límite de este incremento relativo de la posición con respecto del tiempo, se simboliza como la derivada de x con respecto del tiempo y se representa con la letra b. Entonces, ¿qué es la velocidad instantánea? Es la derivada de una función, ¿no? ¿De qué función? De la función posición dependiendo del tiempo. Y esta pendiente, esta derivada es una pendiente, ¿no? Que es una pendiente tangente a la curva en un punto determinado. Aquí he dibujado ya, fíjense, ¿no? A manera que este delta t se va haciendo más pequeño, esta recta secante, cuando delta t es pequeñito, se va a confundir con esta recta tangente. Entonces, ¿cuál es la pendiente de esta recta tangente? Es justo esta derivada, ¿no? De x con respecto del tiempo y es la velocidad. Por eso decimos también que la velocidad es tangente a la trayectoria, ¿no? Bien, entonces este límite, fíjense, se le llama derivada de x respecto de t. Y esta pendiente podría ser positiva, podría ser negativa o podría ser 0 también, ¿no? Si es positivo, ¿qué significa? Que el módulo de la velocidad es positivo. Si es negativo, bueno, si es positivo avanza a la derecha, si es negativo avanza a la izquierda, si es que estamos en una línea recta, ¿no? En este caso sí estamos en una línea recta. O podría ser nula la pendiente, ¿no? Quiere decir que el móvil estaría en reposo, ¿no? Si es que esta derivada es 0. Bien, entonces la velocidad instantánea en lo sucesivo no se olviden. ¿Cómo hallamos la velocidad instantánea? Derivando la posición con respecto del tiempo. Ahora hay que recordar que la velocidad es un vector.
el módulo de la velocidad instantánea. Ojo, el módulo de la velocidad instantánea, ¿no? Se denomina rapidez o celeridad. En algún libro van a encontrar, dicen, la rapidez de una partícula es o la celeridad de una partícula es. Se están refiriendo al módulo del vector velocidad, ¿no? Entonces, como acá no hay barrita, esto también nos está dando el módulo del vector velocidad instantánea. Bien, ya hemos hablado de desplazamiento, velocidad promedio, velocidad instantánea. Ahora hablemos de aceleración promedio. Ahora consideramos un gráfico B versus T. Supongamos que el gráfico es esto, esta curva que está con color azul. Consideramos para un tiempo t sub 0, intersectamos la curva, tenemos una velocidad v sub 0. Para un tiempo t, intersectamos la curva, tenemos un valor v. Entonces, si hacemos la diferencia de estas velocidades, tenemos delta v. Si hacemos la diferencia de estos tiempos, tenemos delta t. Fíjense, se ha construido una línea recta. ¿Cómo se define la aceleración promedio? De esta manera, ¿no? V menos V sub 0 entre T menos T sub 0 o delta V sobre delta T. Esta recta es una recta secante, ¿no? Para esta curva. La pendiente de esta recta secante, ¿cuál va a ser? Esta, ¿no? Es la aceleración. Parecido a la velocidad promedio, ¿verdad? Solo que la velocidad promedio acá tenemos que es T. Ahora, si acá tenemos T y acá velocidad, estamos hablando de la aceleración promedio. Ahora, la aceleración promedio, como les dije, es la pendiente de la recta secante, ¿no? que hemos observado en la figura anterior. Ahora, también podemos hallar la aceleración instantánea, ¿no? ¿Qué vamos a tener que hacer? Hallar el límite de la aceleración promedio, como lo hicimos con el incremento relativo de la posición, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es la aceleración? Es el incremento relativo de la velocidad con respecto del tiempo. Ahora acá podemos sacar el límite cuando delta t tiende a 0. Esta recta secante se va a confundir con una recta tangente acá a la curva. Entonces, la aceleración instantánea, ya no vuelvo a anotar ahí como lo hice con la velocidad, no es más que la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Bien, sigamos. Bien, ya hemos hablado de desplazamiento, velocidad promedio, rapidez, velocidad instantánea, aceleración promedio, aceleración instantánea. Vamos a hacer luego ejemplos, les voy a mostrar ejemplos. Aquí estamos con la teoría todavía. Bien. Ahora acá nos preguntamos, ¿cómo se obtiene una ley? Las leyes se obtienen a partir de datos experimentales que se obtienen estudiando cierto fenómeno, ¿no? En este caso estamos estudiando el fenómeno del movimiento. Entonces vamos a poder medir tiempos, vamos a poder medir posiciones, incluso velocidades, ¿no? Vamos a tener que relacionar esas variables. Entonces leamos lo que nos dice acá, ¿no? En algunos casos el movimiento de una partícula puede ser rectilíneo uniforme, fíjense, es rectilíneo, lo cual significa que la velocidad o la rapidez, ¿no? Rapidez es el módulo de la velocidad, o ambas son constantes, ¿no? Por ejemplo, la caminata de una persona, como se observa en la figura, ¿no? Vamos a ver una figura posteriormente. La caminata de una persona, ¿no? Tiene una velocidad uniforme, ¿no? La persona va a caminar en forma uniforme, ¿no? En otras palabras, ¿qué significa eso? La persona recorre la misma distancia en intervalos de tiempo iguales, ¿no? Y la dirección y sentido de su movimiento no cambian. Si se está moviendo a la derecha, va a seguir a la derecha, ¿no? Su sentido es hacia la derecha, su dirección es 0 grados, ¿no? Va a mantener eso mientras esté caminando. Y en este caso nos están considerando que esa persona va a avanzar distancias iguales en tiempos iguales. O sea, eso significa cambio de posición uniforme, ¿no?
Entonces, ahora, a partir de ese cambio en la posición al transcurrir el tiempo, pero en forma uniforme, vamos a obtener una ley. Seguimos, ¿no? ¿Cómo se obtiene una ley? Ejemplo, la caminata de una persona. Acá tenemos una persona que va a partir del origen y va a ir caminando hacia la derecha. A los 0 segundos va a estar en el origen. Pasa 1 segundo, va a estar a 60 centímetros. Pasan 2 segundos, va a estar a 120 centímetros. Y así sucesivamente. Pero aclaro, ¿por qué 60 centímetros? El paso que da una persona, ustedes pueden caminar, pueden medir un paso, qué distancia equivale. Puede ser dependiendo de la estatura de la persona, ¿no? Puede ser 50 centímetros, 55, 60, 65, 70 puede ser, ¿no? Depende si uno es bajo o es alto. Pero en promedio decimos que una persona avanza 60 centímetros en 1 segundo. Entonces vayan contando 1, dan un paso, 2, dan otro paso, 3, dan otro paso, ¿no? Entonces por eso acá, fíjense, es uniforme, ¿no? En 1 segundo está a 60 centímetros del origen. En 2 segundos está a 120, en 3 a 180. Quiere decir que en cada segundo ha avanzado 60 centímetros, ¿no? Aquí están los datos, X en centímetros y T en segundos. Entonces, este es el ejemplo más simple de cómo obtener una ley. Cualquiera lo puede hacer, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es nuestro siguiente paso para obtener esta ley, ¿no? Podemos anotarlo esto en una tabla y luego podemos graficarlo. Fíjense, una tablita nos hacemos, ¿no? Al cabo de 1 segundo está a 60 centímetros, al cabo de 2 está a 120, al cabo de 3 a 180. Pero ¿qué tal si dividimos este X entre este T? X entre T, 60 entre 1, 60, 120 entre 2, 60, 180 entre 3, 60, 60, 60. Esa es una tablita, ¿no? Donde tenemos tiempos y posiciones y hemos dividido esas posiciones entre los tiempos. Bien, pero ahora acá tenemos que recordar la ecuación general de la línea recta. Bien, en general hay unas 3 ecuaciones de la línea recta, ¿no? Pero la que nos interesa es esta, ¿ya? Y igual a más m por x. Aquí está su gráfico, el eje y, el eje x. La línea recta en color negro. ¿Cuál es el significado de a y de m? X es la variable, ya sabemos, ¿no? Puede estar en cualquier unidad, y también variable dependiente en cualquier unidad. ¿Qué representa A? A representa la distancia desde el origen hasta el punto en el eje Y donde la recta intersecta a dicho eje. Entonces, fíjense, las rectas van a intersectar al eje Y, en este caso está intersectando acá. Entonces, medimos desde el origen hasta acá. ¿Cuánto vale? Eso es A, eso es la intersección con el eje Y. ¿Y qué es M? M es la pendiente de la recta. ¿Cómo se halla la pendiente? En esta recta, en cualquier lugar nos construimos un triángulo rectángulo, dibujamos un ángulo. La tangente de ese ángulo va a ser la pendiente de la recta, ¿no? Obviamente acá vamos a tener como cateto opuesto delta Y y como cateto adyacente delta X. Pero M, que es la pendiente, es igual a tangente de phi. Esto es en general, ¿no? Cuando tenemos una función Y versus X. Ahora, para nuestro caso, para la ecuación de movimiento, acá tenemos X y tenemos tiempo. Aquí está la línea recta y también acá tenemos la recta expresada de esta manera. Acá teníamos Y hace rato, ahora tenemos X. Acá teníamos X, ahora tenemos T, ¿no? Tenemos que anotar lo que tenemos en este eje horizontal y lo que tenemos en el eje vertical, ¿no? ¿Qué va a ser M? La pendiente de la línea recta. A va a ser la distancia del origen hasta este punto donde la recta intersecta al eje X en este caso. Y la pendiente de esta línea recta va a ser la tangente de phi y a la vez va a ser la rapidez de la partícula. Es decir, el módulo de la velocidad. Bien, entonces hemos comparado simplemente, ¿no?, la ecuación general de la recta y aquí hemos trabajado con X versus T. Esta recta va a tener esta forma. Bien, entonces ahora vayamos a nuestro ejemplo. Aquí he graficado los datos, ¿no? Si T es 1, X es 60
si t es 2, x es 120 y así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que hallar el valor de A. A, que era la distancia desde el origen donde la recta intersecta al eje vertical. Pero esta recta, ¿dónde intersecta al eje vertical? Justo en 0. Entonces, eso quiere decir que A es 0, ¿no? Ahora, para esta recta, construyo un triángulo rectángulo que se observa acá y acá me doy un ángulo, ¿no? Pues voy a sacar la pendiente hallando la tangente de phi. Va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto adyacente, ¿cuánto vale? 6, ¿no? Y el cateto opuesto, ¿cuánto vale? 360, ¿no? Posición versus tiempo tenemos acá. Entonces, de la figura vemos que m, la pendiente, que va a ser la rapidez o el módulo de la velocidad, es igual delta x entre delta t. ¿Cuánto es delta x? 360 centímetros y delta t es 6 segundos. Resultado, 60 centímetros por segundo. Entonces, reemplazamos en esta ecuación, ¿no? A es 0, m es 60. Aquí está, ¿no? X igual 60 centímetros por segundo por t. O también lo podemos escribir x igual a 60t. Entonces, fíjense, a partir de los datos experimentales, recordando la ecuación de la línea recta, hemos obtenido esta ley. Esto es una ley, ¿no? Una ley es una relación cuantitativa entre dos variables que están presentes en un fenómeno, ¿no? Cuantitativas porque hay valores, ¿no? Para un tiempo de t corresponde un valor de x. La ley, ¿no? A partir de datos experimentales. En realidad, esa ley nos está indicando la relación que hay entre la variable t y la variable x. En este caso, la relación es lineal, ¿no? Porque t está elevado a la 1. Ahora nos dice que si consideramos cualquier triángulo rectángulo, o sea, acá, yo puedo tomar acá otro triángulo rectángulo. Hallo la tangente, voy a llegar al mismo valor que tenía anteriormente. O si considero otro triángulo por acá, siempre voy a llegar al mismo resultado, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la pendiente de la recta es constante cuando yo tomo diferentes triángulos, ¿no? No va a cambiar. Y eso a la vez nos indica que la persona avanza a distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, su movimiento es uniforme, pero en este caso le vamos a llamar movimiento rectilíneo uniforme, simbolizado por MRU. Bien, entonces aquí hemos obtenido una ley que relaciona la variable x con la variable t y la ecuación que nos da es lineal, ¿no? Eso significa que el avance de la partícula es uniforme. Pero además podemos graficar. Entonces acá vamos a tener rapidez versus tiempo. Hemos visto que la pendiente vale 60 centímetros por segundo, eso es la rapidez y eso se mantiene constante. Entonces yo grafico esta función que es una constante. Fíjense, al transcurrir el tiempo, el valor de la velocidad sigue valiendo 60, 60, 60, 60, ¿no? Este es su gráfico. B versus T. Entonces, en el movimiento rectilíneo, ¿qué fórmulas vamos a tener? ¿O qué leyes? Estas leyes, ¿no? Fíjense, hemos utilizado la herramienta matemática para llegar a esto, ¿no? X igual a B por T. Velocidad constante y la aceleración es 0. Posteriormente aclaramos que la aceleración es la variación de la velocidad, ¿no? Al transcurrir el tiempo. Acá, como la velocidad no cambia, entonces la aceleración es 0. Ojo, dice la variable t está elevado a la 1, por lo tanto, estás recalcando la ecuación es lineal, ¿no? Cuando una ecuación es lineal, por si acaso, uno también puede utilizar regla de 3 simple, pero solo cuando la ecuación de movimiento es lineal. Si fuese cuadrática o cúbica o cualquier otra función, ya no se utiliza la regla de 3, ¿no? La regla de 3 simple solo se utiliza cuando la ecuación es lineal. Hay personas que les enseñan en colegio a resolver con regla de 3 simple, ¿no? Los gráficos, fíjense, X versus T.
es una línea recta que tiene pendiente, ¿no? Puede ser positiva o podría ser negativa también, ¿no? Si la pendiente es positiva, el móvil está avanzando a la derecha. Si la pendiente es negativa, el móvil está avanzando hacia la izquierda. Ahora, la velocidad constante, fíjense, B versus T es una línea recta horizontal. Eso significa que al pasar el tiempo, la velocidad se mantiene constante. Y el gráfico A versus T, no hay aceleraciones, cero, este sería el gráfico, ¿no? En cualquier instante, A vale 0. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso ya la velocidad no va a ser constante, ¿eh? ¿Qué es lo que va a variar uniformemente? La velocidad es la que va a cambiar uniformemente. En el movimiento rectilíneo uniforme, lo que cambia uniformemente es la posición, ¿no? Ahora, acá lo que va a cambiar uniformemente es la velocidad. Fíjense, estamos tomando casos especiales, ¿no? Cuando el cambio es uniforme en la posición, ahora que el cambio es uniforme en la velocidad. Posteriormente vamos a ver cambios que ya no son uniformes ni en la velocidad ni en la aceleración. Bien, definición de aceleración. La aceleración se define de esta manera. Ojo, también les recuerdo, las definiciones no se discuten, ¿no? Se las aceptan y se las aplican, por si acaso. He hablado en una primera clase de definición, ¿no? Se puede dar en palabras o también en fórmulas. Entonces, la aceleración va a ser igual, velocidad final menos inicial, dividido entre t menos t sub 0. Algunos podrían confundir esto con la aceleración promedio, ¿no? Pero no es así, ¿no? La aceleración promedio que hablamos hace rato es para cualquier tipo de movimiento, se aplica la fórmula. En cambio, esta formulita que tenemos acá solamente aplicamos cuando tenemos movimientos rectilíneos uniformemente variados. Además, acá vamos a considerar que esta aceleración va a ser constante al transcurrir el tiempo. Entonces, podría ser positivo o podría ser negativo también, ¿no? Si es positivo, quiere decir que la velocidad en módulo o la rapidez está aumentando. Si la aceleración es negativa, quiere decir que la rapidez está disminuyendo, ¿no? Bien, sigamos. Esa es nuestra definición de aceleración. Las unidades, bueno, ustedes ya conocen, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ahora, acá nos dan datos, un cuerpo que se está moviendo con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Fíjense, dice, datos del movimiento de un móvil que parte del reposo e incrementa su rapidez de manera uniforme. Entonces, acá no se están dando datos de tiempo y velocidad, sino datos de tiempo y posición. Fíjense, al cabo de 0 segundos, la posición es 0. Para 1 segundo, la posición es 4. Para 2 segundos, es 12. Para 3 segundos, 24 y así sucesivamente, ¿no? Hacemos el gráfico, fíjense, el gráfico es una parábola, ¿no? X versus T. Es una parábola. ¿Cómo se obtienen las leyes? Anteriormente hemos visto una ley se obtiene utilizando la ecuación de la línea recta. Estamos utilizando geometría analítica, ¿no? Pero esto de geometría analítica sirve cuando tenemos ecuaciones lineales, ¿no? Pero cuando ya son ecuaciones cuadráticas, cúbicas, ya no se puede utilizar así pendiente, intersección con la recta, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso hay que utilizar el método de los mínimos cuadrados, o en otras palabras, hay que utilizar regresión lineal. Entonces, para estos datos que tenemos lineal, o también podemos utilizar regresión potencial. Entonces, lo más fácil es utilizar regresión potencial, es decir, introducimos a nuestra calculadora, elegimos el modo de potencial, ajuste potencial, y lo que vamos a obtener es esto, ¿no? Con los datos que tenemos ahí se obtiene esta línea, esta ecuación que es una ecuación cuadrática, es una parábola, ¿no? X igual a 2t más 2t cuadrado.
Entonces, fíjense ahora el parecido que ustedes conocían, ¿no? Esto han visto en el prefacultativo, esta es una de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? ¿Se parece a esto? Sí, ¿no? Este 2 que representa la velocidad inicial. Este 2 que representa la división de la aceleración entre este 2. Pues la aceleración, ¿cuánto valdría? 4, ¿no? 4 entre 2 va a dar 2, ¿no? Entonces, fíjense, por ajuste de regresión potencial, a partir de esos datos hemos obtenido otra ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Entonces, por comparación, aquí se está notando v sub 0, 2 metros por segundo al cuadrado, y la aceleración es 4 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, lo que hacemos es lo que hemos aprendido, ¿no? Acá tenemos la posición en función del tiempo. Si yo quiero hallar la velocidad, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar, ¿no? Esta ecuación. Entonces, acá daría 2 simplemente, acá daría 4t, derivando, ¿no? Entonces, derivamos y la derivada de la posición es la velocidad, ¿no? Velocidad instantánea. Va a dar 2 más 4t. Ahora, esto que se ha obtenido acá, ¿a qué les recuerda? A esta ecuación, ¿no? Del movimiento rectilíneo uniformemente variado. 2, ¿qué llegaría a ser? La velocidad inicial. 4 sería la aceleración, ¿no? ¿Y su gráfico cuál sería? Ahora esto es rapidez versus tiempo, ¿no? El gráfico es una línea recta, ¿no? Esto corresponde a una línea recta en un sistema de ejes B versus T. Bien, hemos obtenido, fíjense, una ecuación, 2, y acá tenemos la otra ecuación, ¿no? Esta, la tercera sería. Bien, veamos, nos faltan otras ecuaciones más, ¿no? Ahora, si derivamos una vez más, fíjense, acá tengo la velocidad, ¿no? Si yo derivo esta velocidad instantánea, ¿qué voy a obtener? La aceleración instantánea, ¿no? La derivada de 2 es 0, la derivada de 4t da 4 simplemente, ¿no? Entonces, derivamos, fíjense, a nos sale 4. Y eso significa que la aceleración es constante. Entonces, con esto estamos verificando que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado la aceleración es constante, ¿no? Vale 4. Hacemos su gráfico para esos tiempos que hemos tomado en cuenta. Aquí estaría el valor 4, 4, 4, 4. Ingeniero, Parece que se le